Bien, hermanos, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Qué estamos estudiando los domingos en la noche a partir del domingo pasado? ¿Se acuerdan? Apocalipsis capítulo 2, ¿no? Y eso es lo que vamos a abrir en nuestras Biblias en este momento. Estamos viendo el mensaje a las 7 iglesias. Empezamos con la iglesia, con la primera iglesia, que era la iglesia de, ¿se acuerdan? De Éfeso. La iglesia de Éfeso. Como recordamos y como vimos la semana pasada, cuando Juan escribió estas cartas, bueno, el Señor Jesucristo, hablando a su iglesia en realidad, la hizo como se ve en el mapa, ¿no? En una forma geográfica, una tras otra. Una iglesia estaba detrás de otra, ¿no? Y hacían como un círculo allí. Y la primera de esas iglesias es la iglesia de Éfeso, y esta noche vamos a ver la iglesia de Esmirna. La semana pasada habíamos visto que la iglesia de Éfeso tenía muchas cosas buenas, era muy celoso de la doctrina, era muy trabajadora, muy impetuosa, guardaba todo lo posible, las formas, lo que había desde sus inicios hecho la iglesia con Pablo como misionero que la formó, y había tenido un problema. ¿Qué cosa había perdido? ¿Se acuerdan? Había perdido su primer amor, ¿no? Su primer amor, y Juan le exhorta, o el Señor Jesús le exhorta y le dice: mira de dónde has caído y haz las primeras obras. Y es lo que nosotros también debemos hacer. Cuando nosotros hemos perdido el primer amor, en algún momento de nuestras vidas debemos ir y hacer las primeras obras, como cuando recién empezamos a conocer al Señor Jesucristo. Es interesante cómo una persona puede, recién habiendo conocido al Señor Jesucristo, tener tanto impetuosidad, tanto ánimo, tan fiel en todo, pero pasar el tiempo y poco a poco va perdiendo ese ánimo que había al comienzo. El Señor Jesucristo quiere que su iglesia mantenga ese primer amor, y quiere que tú mantengas ese primer amor, mantengamos ese primer amor, y que podamos así serles agradables a Él. A veces cuando servimos al Señor, nuestra motivación no siempre es el Señor, en todos los casos. Nuestra motivación siempre debe ser el Señor y nuestro amor hacia Él. Y ese fuego debe mantenerse encendido, ese amor profundo debe mantenerse siempre encendido, porque el Señor se lo merece. En esta noche vamos a ver entonces la segunda iglesia, en este grupo de iglesias que el Señor Jesucristo escribe. Vamos a ver capítulo 2, versículos de 8 al 11, y vamos a leerlos todos juntos, por favor, en voz alta. Todos juntos, capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 8 al 11. 1, 2, 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver, Señor, tu voluntad en diferentes aspectos en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros podemos abrir tu Biblia, tu libro bendito, y podemos, Señor, a través de las páginas de la Biblia, entender tu voluntad, entender, Señor, lo que tú quieres para tu iglesia. Gracias, Señor, te damos porque escribiste estos mensajes a las 7 iglesias, Señor, que existieron en realidad, y que reflejan, Señor, el estado espiritual de muchas personas que vivimos, Señor, en medio de este mundo, Señor, y personas que somos hijos tuyos, Señor. Queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, y queremos pedirte que nos dirijas en este tiempo. Tú puedas gloriarte, tú puedas glorificar tu nombre, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver entonces el versículo 8 en primer lugar. Vamos a ver la dedicatoria, ¿ya? Entonces, ¿a quién está dedicado este pasaje, este pedazo de pasaje de Apocalipsis capítulo 2? El versículo 8, la primera parte: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna.
Esmirna está pegado, como vieron la semana pasada y como Brian lo explicó, está pegado justamente a continuidad después de la iglesia de Éfeso. Quiere decir que las cosas que se pasaban en la iglesia de Éfeso, por la cercanía geográfica, Esmirna de alguna manera se enteraba, y de igual manera también viceversa, ¿no? Más o menos está la diferencia entre las dos iglesias en cuanto a kilómetros es de 56 kilómetros, que más o menos sería desde aquí, estamos en el kilómetro 17 hasta el kilómetro 40, ¿son cuánto? San Bartolo, un poquito más allá de San Bartolo, ¿no? Casi llegando a Cañete, bueno, Cañete es 120 creo, ¿no? Bueno, calculen, ¿no? Es antes de la playa de Asia, pueden llegar caminando en unos 3-4 días. No, 2 días yo creo. Bien, el asunto que no era demasiado lejos, ¿no? Era demasiado lejos, de alguna manera ellos podían, si querían, podían visitarse, ¿no? Esta ciudad de Esmirna fue fundada en el año en el año 12 siglo XII antes de Cristo, en el siglo XII antes de Cristo, o sea, muy antigua. Fue fundada por los griegos eólicos. ¿Y qué cosas griegos eólicos? Busqué en mi diccionario, son los griegos que hablaban un dialecto antiguo del griego, ¿no? Entonces era una ciudad bastante antigua. En el tiempo del Imperio Romano, en la ciudad de Esmirna alcanzó un gran apogeo. Luego más adelante ahí es conocido también porque desde allí salió Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno, en la historia universal podemos acordarnos de él, un gran conquistador, ¿no? Y hizo grandes batallas en la historia, es muy conocido. Pero en el tiempo que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis, en ese tiempo, era el Imperio Romano el que gobernaba en ese entonces. Y Esmirna se peleaba el liderazgo social, económico, con Éfeso, que como vimos la semana pasada era una ciudad muy, muy próspera, pero muy pagana también. Y también con Pérgamo. Esas 3 ciudades, Pérgamo, Éfeso y Esmirna, que tenían cierta rivalidad en quién era mejor de las tres ciudades. Y a esta ciudad de Esmirna se le conocía como la Dorada. La Dorada, ¿por qué? Porque era bella la ciudad. Sus edificios eran muy bonitos, sus edificios públicos, sus calles inclusive estaban pavimentadas, no como ahora de repente, pero tenían el pavimento, lo cual no había en otros lugares. Era un lugar muy, muy bonito y era muy próspero económicamente. Inclusive ellos tenían una escuela de medicina allí en Esmirna. También como ellos tenían bastante movimiento económico, el Imperio Romano les dio la potestad y la libertad de ellos imprimir su propia moneda. También es conocida Esmirna porque allí nació Homero. ¿Quiénes saben quién es Homero? Elvis no está, ¿no? Ahí está Elvis. ¿Quién es Homero, Elvis? ¿Un cantante? Cantante cristiano es ahora, ¿no? Homero escribió 2 obras muy conocidas. A ver, no digas nada, Elvis, yo sé que tú la sabes. La Ilíada y la Odisea. No es la iglesia de la Odisea, sino es Odisea, ¿no? La Odisea, ¿no? Homero nació justamente en Esmirna, ¿no? Esmirna aproximadamente en este tiempo donde Juan está escribiendo tenía más o menos 200,000 habitantes, y como mencionamos era una ciudad rica. Y muy probablemente la iglesia en Esmirna, esta iglesia a la cual se dirige Juan, esta iglesia nació como una iglesia pequeña por la actividad misionera del apóstol Pablo. Pablo estuvo en Éfeso y de allí pues se formó esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Se menciona en la historia, y estuve revisando un poquito la historia acerca de este hombre. Yo tengo un primo, hermano, que se llama Policarpo. ¿Quién será Policarpo? Decía. Y justamente Policarpo le pusieron en honor a este
Yo creo que antes los católicos pues hacían esto, ¿no? Ponían los nombres de acuerdo a ¿no? A mi papá le pusieron Jorge porque cayó San Jorge. Al día siguiente era Aquilino, el día anterior era Tiburcio. Entonces yo me hubiera llamado o Aquilino o Tiburcio si hubieran seguido la tradición, ¿no? Pero justo nació en el día de San Jorge. Bueno, eso es católico, pagano y todo esto, pero los católicos copiaron un poco la tradición antigua de esta, ¿no? de ella. Y Policarpo en la historia de la iglesia justamente fue el pastor o de repente, muy probablemente, un hombre muy renombrado dentro de la iglesia o un líder dentro de la iglesia de Esmirna. Y Policarpo era un hombre pues así, un amigo personal y discípulo justamente del apóstol Juan. Él fue condenado a muerte en el año 156 después de Cristo y fue muerto, fue sacrificado por rechazar a negar su fe. Estaba viendo un poquito sobre un pasaje de la historia que narra un historiador justamente, valga la redundancia, Elvis no me... Tengo que tener cuidado con la gramática, ¿no? Si no me va a poner cero ahí. O a mis hijos le va a poner cero, ¿no? Miren, lo que dice la historia en relación a Policarpo, ¿no? Este líder de Esmirna. Un párrafo, dice, se le pidió que dijera, César es Señor, pero Policarpo rehusó hacerlo. Llevado al estadio, el procónsul le instó diciendo, jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. Policarpo le respondió, 86 años le he servido y nunca me ha hecho sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi rey y mi salvador? El procónsul seguía insistiendo y el anciano le respondió, puesto que estás insistiendo inútilmente a que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy, lo que soy, escúchame declarar con toda intrepidez que soy cristiano. Luego el procónsul le respondió, tengo aquí cerca unas fieras a las cuales te arrojaré a menos que te arrepientas. Después agregó, puesto que desprecias las fieras, si no te arrepientes, haré que seas consumido por el fuego. Pero Policarpo respondió, tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y después de un poco se apaga, pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno, reservado para los malos. Pero ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. Poco después la gente empezó a traer leña, los judíos especialmente, conforme a su costumbre, asistiéndolos con entusiasmo. Así Policarpo fue quemado vivo en una pira. En ese tiempo, hermanos, los cristianos eran perseguidos de una manera despiadada. Vemos por la historia cómo ellos eran llevados a los circos romanos y gente que no tenía ninguna instrucción en cuanto a peleaban con gladiadores, los cuales los mataban inmediatamente allí porque no tenían ningún punto de comparación en cuanto a capacidad para poder pelear. A otros los mandaban a los circos romanos y les soltaban leones, les soltaban fieras que vivos los despedazaban y les hacían pedazos a los cristianos en ese tiempo. Y era en realidad la iglesia en ese tiempo, y aquí como vemos, como hemos leído, inclusive los quemaban, ¿no? Los quemaban, y eso era una persecución constante que pasó los años y siguió, ¿no? Siguió a través de los siglos. Vemos que aquí en nuestro país mismo, que se instituyó lo que se llama la Inquisición, ¿no? La Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. En la avenida Bancay podemos ver ahí junto al Congreso un museo justamente donde se ve cómo es que a los que no eran católicos los hacían negar su fe, y si no negaban su fe los torturaban, y después de una tortura los mataban, ¿no? Los mataban, y se ven los tipos de tortura que les hacían a los creyentes aquí en el Perú mismo. Y podemos ver, hermanos, que a través del tiempo la iglesia sufrió mucho. Pero aquí Esmirna justamente era una iglesia que Jesucristo aquí identifica como la iglesia sufriente. Esmirna, como mencionamos, era una ciudad rica o pobre. Una ciudad rica, pero materialmente era rica, pero espiritualmente era una ciudad pobre. Vamos a ver la descripción del Señor. ¿Cómo describía Señor? ¿Cómo se describe el Señor Jesús aquí? Versículo 8, la segunda parte. Versículo 8.
el primero, ¿y qué más? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? El Señor Jesucristo. El primero y el postrero nos sugiere ¿qué cosa? La eternidad del Señor Jesucristo. El Dios es eterno. Aquellos que dicen que Jesucristo es un ser creado, que tuvo un tiempo de inicio, están lejos totalmente de la verdad, porque la palabra de Dios nos muestra y podemos saber a través de ella que Jesucristo es eterno. Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un ser creado, Jesucristo no es un ser inferior, Jesucristo es Dios, como en Isaías capítulo 9 dice, ¿no? Dice, Él es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. Y podemos entender y saber que Jesucristo es eterno. Aquí Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 describe al Señor. Y otra cosa más que menciona es que el que estuvo muerto y vivió. El Señor Jesucristo no solamente murió, sino también resucitó. Hoy en día muchas personas ven a Jesucristo como una persona a la cual hay que tener lástima, ¿no? Muerto en una cruz, colgado allí, qué pena, ¿no? Ven el cruz que ahí como de pena ¿cómo se llama esto? Se persignan, ¿no? Pasan por las iglesias y se persignan, tienen una pena por el Señor Jesús, lo ven ahí colgadito allí, pero estos son ídolos, dice la palabra de Dios, son obras de manos, son obras de gente y no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hoy día está vivo, Él ha resucitado, por eso aquí dice, el que estuvo muerto y vivió, estuvo muerto y vivió. Jesucristo no está muerto, y por eso debemos nosotros alegrarnos y entender que si los creyentes sufren e inclusive pueden morir, vamos a poder nosotros identificarnos con Cristo en el hecho de que un día vamos a resucitar. Como dijo Policarpo, ¿no? Tú me quemas, el fuego dura un rato, pero el fuego eterno es peor. Y eso va para las personas que no quieren reconocer su pecado, que no quieren reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Bien, y vamos a ver ahora, como en todas las cartas, hay puntos, y vemos aquí la aprobación. En este caso, la aprobación de Esmirna, versículo 9, la aprobación de esta iglesia. Miren lo que dice: yo conozco ¿qué cosa? Tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. En los manuscritos antiguos, según yo estaba averiguando un poquito, hay varios manuscritos de diferentes, siempre los escribas, las personas que copiaban la escritura, escribían y copiaban, ¿no? Y en la mayoría de manuscritos dice obvia la palabra obras, ¿no? Y dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Bueno, esas son cosas que tienen que ver con la historia y con cómo se hizo la traducción de la palabra de Dios. Pero vemos aquí que Jesucristo aprueba dos cosas o tres cosas aquí. Dice: tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Tu tribulación y tu pobreza. El Señor Jesucristo, hermanos, se identifica con nuestras tribulaciones, con nuestros sufrimientos, así como se identificaba con el sufrimiento de esta iglesia, de esta pequeña iglesia, que era una iglesia sufriente. Y esta pequeña congregación tenía problemas y tribulaciones por las cuales atravesaba. De la misma manera, el Señor conoce tus problemas, conoce lo que tú estás pasando, lo que yo estoy pasando como hijos de Dios. Pero las tribulaciones, los problemas, hermanos, producen algo positivo en el creyente. Si nosotros como creyentes no pasaríamos problemas, no pasaríamos pruebas, no pasaríamos sufrimientos, no creceríamos. El Señor utiliza el fuego de la prueba, el fuego del quebrantamiento en nuestras vidas para hacernos mejores creyentes. Nos hace madurar. A los creyentes que están desviándose un poco, los disciplina. Como dice en la palabra de Dios, Dios como Padre disciplina a sus hijos. No parece bonito que nos discipline, pero nos disciplina. ¿A quién le gusta que le disciplinen? A nadie le gusta que le disciplinen, pero dice la palabra de Dios: después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los problemas que a veces Dios permite en nuestras vidas también nos ayudan a regresar al centro de la voluntad de Dios.
También las pruebas y las tribulaciones hacen que nosotros podamos experimentar el poder guardador de Dios y su gracia. Estamos en un problema que ya no damos más. Cuando ya estamos en la última esperanza que teníamos, de pronto vemos la mano de Dios. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado? ¿Y cuántas veces te ha pasado, hermano, que todo ya estaba perdido, pero el Señor puso su mano allí y te encaminó nuevamente y te trajo la esperanza que ya habías perdido? ¿Ha pasado o no pasado? ¿Pasa o no pasa? A veces pasan situaciones así que estamos mal, estamos de repente hasta el punto de la depresión, pero el Señor permite muchas veces estos problemas, estas pruebas, así como lo permitía en Esmirna, para que podamos experimentar la gracia de Dios. ¿Lo merecemos o no lo merecemos? No lo merecemos. Es Dios a través de su gracia que hace que tú puedas experimentar ese poder que te guarda. Como leyó Percy hace un rato, y leímos con Percy todos juntos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, ¿no? Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Estamos en sus manos. Estás en problemas. Si eres creyente, eres un hijo de Dios, vienen problemas a tu vida. No llegamos al punto de la desesperación porque confiamos en el Señor. La gente puede confiar en, como dice en una alabanza por allí, en caballos. Podemos confiar en muchas otras cosas, pero pueden confiar en su dinero, pueden confiar en su capacidad, pero nada como confiar en el Señor. El creyente verdadero confía ¿en quién? En el Señor. Otra cosa que produce la tribulación en nuestras vidas, hermanos, es que nosotros podemos tener la oportunidad de tener comunión en los sufrimientos de Cristo. La palabra de Dios menciona los vituperios de Cristo. Podemos identificarnos con el sufrimiento que el Señor Jesucristo tuvo en esta tierra. Y por último, también podemos nosotros derrotar a Satanás en su juego. Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. El enemigo es así, es astuto y trata de destruir nuestras vidas. Él dice, vino para robar, matar y destruir, dijo Jesús. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo quiere que tú tengas vida en abundancia. Satanás quiere destruir, quiere robar tu gozo, quiere matarte, quiere destruirte. Pero el Señor Jesucristo te tiene en sus manos. Estamos bajo las manos y bajo las alas del Omnipotente. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, dijo el salmista. Y tenemos que tener esta seguridad y de tranquilidad de que si como Esmirna pasamos pruebas, también el Señor tiene todo bajo control, todo bajo control. La palabra tribulación, del versículo 9, no voy a decir la palabra griega porque me equivoco en pronunciar, no soy tan bueno. Así como no pronuncio el inglés, no pronuncio el griego, peor soy, ¿no? Pero la palabra que significa es la palabra asedio, presión o cualquier cosa que carga el espíritu. A veces no has sentido tú que hay cosas que te sientes como cargado así, como que estás haciendo tus cosas y algo te presiona, estás como cargado, una carga así. Eso es lo que sentían los hermanos allí, una angustia por dentro. Estás haciendo tus cosas y tienes una angustia allí. Algo pasó, algo te trajo al corazón una angustia allí. Eso sentían nuestros hermanos en esta iglesia. Y el Señor Jesús le dice, yo conozco esa tribulación, yo la conozco, yo la he pasado. El Señor Jesucristo también sufrió tribulación. Y algo que menciona también, conozco tu pobreza. La otra cosa dice tu tribulación y tu pobreza. La pobreza es la estrechez económica en el significado de la palabra griega y material, la estrechez económica, como se entiende la misma palabra, ¿no? Y parece que los de Esmirna, los de esta iglesia, como eran creyentes y como se identificaban como cristianos, iban a buscar un trabajo y no les daban el trabajo por el hecho de ser cristianos. Los marginaban, no podían avanzar económicamente, porque en ese tiempo había una persecución intensa contra la iglesia. Había un antagonismo, había una persecución contra los creyentes en ese tiempo, la cual no pasamos hoy en día, pero en ese tiempo ellos pasaban esta persecución. Y
Era difícil, hermanos, para los creyentes de esta iglesia, la iglesia de Esmirna, ganarse la vida. Y por eso Jesús le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Tu pobreza. Y entre paréntesis, ¿qué dice? Versículo 9, ¿qué dice? Pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Y lo mismo, Señor, lo mismo nos dice el Señor hoy en día. Muchos de aquí no somos ricos, ¿no? ¿Cuántos de repente anhelan tener millones, así como, ¿cómo se llama el más millonario que hay? Bill Gates. El segundo es, no me acuerdo, un español, no recuerdo. Y no sé, por ahí están varios, ¿no? Pero la riqueza material se acaba, ¿no? Este hombre de Apple, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Apple, ¿no? Bueno, el inglés, soy malo para el inglés. Pero el de la manzanita, ¿no? De los celulares con manzanita, ¿no? El asunto que este hombre es Esteban, ¿cómo se dice en inglés? Steve, muy bien. Y Jobs, Job, no sé, ya bueno. El asunto que este hombre, ¿qué pasó? Eso era uno de los hombres más ricos. ¿Qué pasó? Hace 1 año, 2 años. Murió. Vi una foto hace poco de cómo estaba antes de morir. Flaquito, recontra flaquito, bien flaquito, ¿no? Y hombre con tanto dinero, con tanto poder económico, podía tener toda la riqueza que mucha gente quisiera, pero ¿para Dios es rico o no es rico? Esa riqueza no vale, esa riqueza se esfuma. La muerte se lo llevó, no sabemos si al cielo o al infierno, ¿no? Y mucha gente así rica muere. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, se pudre en dinero, como dicen. Hace poco escuché en la noticia, y creo que muchos de ustedes han escuchado, de este grupo satánico, los Rolling Stones, ¿no? Va a venir al Perú en enero, febrero, no sé en qué mes. Salieron a la venta las entradas, y las primeras entradas que se agotaron en 1 hora fueron las entradas que costaban 2.600 soles, ¿no? Se acabaron en 50 minutos, ni siquiera 1 hora. 2.600 soles para comprar una entrada en 1 hora. Gente que puede pagar ese dinero para estar 2 horas allí o 3 horas gritando y alabando a un grupo satánico. La gente puede ser rica económicamente, así como Esmirna como ciudad lo era, pero materialmente podrá ser rica, pero espiritualmente pobre. Pero aquí los hermanos de Esmirna, ¿eran ricos o pobres? Eran pobres económicamente, pero ¿cómo eran para el Señor? Entre paréntesis, ¿qué dice? ¿Pero tú qué eres? Eres rico. Y hermanos, la riqueza de nosotros como creyentes, como cristianos, tú y yo, como creyentes, podamos tener más o menos, nuestra riqueza es una riqueza espiritual, por la eternidad. Nuestra vida aquí en la tierra es poca. Dice el salmista, dice, 70, 80, 90 años. Es poco el tiempo que vamos a vivir aquí en la tierra comparado con el resto de la eternidad. Y este corto periodo de tiempo en la cual dice la palabra de Dios somos extranjeros y peregrinos, podemos tener o no tener dinero en abundancia o no. La diferencia con la persona que no conoce a Cristo es que nuestros bienes le pertenecen al Señor Jesucristo, y que lo que tengamos aquí en esta tierra como extranjeros y peregrinos lo pongamos al servicio y honor de nuestro Señor. Hermanos, todo lo que tienes no te pertenece, le pertenece al Señor. Y tú tienes que entender que esa riqueza no es la riqueza verdadera que tú tienes que considerar como riqueza para ti. Podrás tener una casa bonita o no, podrás tener de repente un auto bonito o un viejito como el mío, podrás tener tú cualquier tipo de riqueza que quieras, pero todas esas cosas le pertenecen al Señor. Si tienes algo más que otro, no te enorgullezcas ni te vanagloríes, da gloria al Señor, honra al Señor con lo que tienes. Si tienes poco, honra al Señor con lo poco que tienes, Él siempre va a ser fiel. Pero podemos entender que nuestra riqueza no es esa. Nuestra riqueza es la que estamos acumulando en el cielo. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde los ladrones, ¿cómo se llama? Minan y hurtan, donde se corrompe, se ensucia, se oxida, sino hagan tesoros en el cielo. La riqueza del creyente está en la patria celestial. No sabemos cuánto tenemos allí, ¿no? Es una cuenta muy interesante, ¿no? No sabes cuánto tienes, pero cuando dejes esta tierra, vas a abrir tus ojos allá y te vas a dar cuenta si tienes poco o tienes mucho.
pero depende de aquí. Ahorremos para la patria celestial, ahorremos para ese momento cuando iremos al cielo. Santiago capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente. Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Otra vez, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El Señor Jesucristo considera tu vida y tu riqueza, no la material, no la que tienes en tu billetera, en tu cuenta bancaria o de repente en el colchón. No es esa riqueza la que el Señor considera. La riqueza que el Señor considera es la riqueza que está en el cielo. Mi suegra se ríe porque ella guarda su plata en el colchón, ¿no? En el terremoto de 2007 se metió en pleno terremoto a abrir su colchón porque estaba su plata allí, ¿no? No se meta, le decía a la gente que se metió, ¿no? Ahora ya ahorra en el banco, ya. Ahora sí, aprendió. Bien, pero esa riqueza que tenemos aquí en la tierra no es la riqueza que Dios considera. La riqueza que Dios considera es la riqueza espiritual. Es, como dice aquí la palabra de Dios, Santiago, ricos, ¿en qué? ¿En qué somos ricos? ¿En qué debemos ser ricos? En fe, ricos en fe. Esa es la riqueza que Dios considera. Y por eso aquí Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tu tribulación, tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero entre paréntesis le pone, pero tú eres rico. No se dieron cuenta, pero tú eres rico. Ellos piensan que eres pobre, tú eres rico. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, hermanos. Que podamos entender que nosotros no somos de repente ricos económicamente, pero debemos acumular para la patria celestial. Hay un autor de un libro en el siglo pasado, en el siglo antepasado ya sería, que se llamaba Juan Cumming. Dice lo siguiente en un párrafo de su libro, dice: procuremos por encima de todo por esas riquezas. Si nuestra bolsa es pobre, podemos ser ricos en el alma. Si solo tenemos una migaja de pan en la mesa, podemos tener una herencia gloriosa. Si ante los ojos del mundo estamos entre los pobres, delante de aquel que es el primero y el postrero, podemos ser ricos, porque tenemos las inescrutables riquezas del Señor Jesucristo. Hermanos, las riquezas del Señor Jesucristo son las que valen, no la riqueza de esta tierra. Tampoco no quiere decir que te vas a tirar a descansar y decir, no, que venga todo solo, no vas a ser flojo, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, no que venga del cielo el maná. No, tampoco no va a ser así. Pero como creyentes tenemos que honrar al Señor Jesucristo, ser embajadores en el lugar donde estamos, ser buenos trabajadores, ser ejemplo, ser puntuales, ser comedidos, no ser unos flojonazos, unos ociosos que mientras el jefe está mirando, estamos trabajando y cuando se va nos sentamos a leer el periódico. No, tenemos que ser también diligentes, porque el Señor va a proveernos de esa manera el sustento y el abrigo. Trabajando, como dijo el apóstol Pablo, no debemos comer de balde, o sea, así de gorriones o de paracaidistas. Justo en la hora del almuerzo llegas, ¿no? No, sí puede ser que llegues de casualidad, ¿no? Pero no todos los días, pues, ¿no? Tenemos que entender la situación que el Señor Jesucristo nos muestra aquí en su palabra. Tenemos que ser diligentes en el trabajo, pero también tenemos que entender que la riqueza que obtendremos por ese trabajo le pertenece. Él no te pide todo, Él pide que seas fiel en lo que Él mismo nos ha enseñado a través de su palabra. Pero entender que la riqueza verdadera es las riquezas inescrutables del Señor Jesucristo. El versículo 9, seguimos, por favor. El Señor sigue diciendo: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, estamos en Apocalipsis 2, versículo 9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino sinagoga de Satanás. Aquí había un grupo de personas que se hacían judíos o que eran judíos, ¿no? Y estaban oprimiendo, acusaban, buscaban a los de Esmirna, a los hermanos de Esmirna, decían, ese es cristiano. Y las autoridades venían y le caían, los castigaban, los atribulaban, los acusaban, siendo judíos, ¿no? Y la palabra que utiliza aquí es blasfemia o calumnia, ¿no? Venía de judíos que delataban a los creyentes en Esmirna ante las autoridades romanas. Y acá Juan o Jesucristo los llama sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Hermanos, Satanás es el adversario de nosotros. Es el adversario, es el engañador. Es el engañador. Y es el engañador y el adversario de los que aman y obedecen a Dios. Si tú quieres obedecer a Dios, ya tienes un enemigo. Es el enemigo mismo, es Satanás. Si tú quieres amar a Dios, te esfuerzas por hacer cosas para el Señor, Satanás va a utilizar todos sus medios para poder derrotarte, para poder hacer que dejes de servir al Señor, que dejes de hacer lo que el Señor quiere. Porque Él no quiere. Él quiere que tú deshonres, que tú peques, Él quiere que tú blasfemes en el nombre del Señor Jesucristo. Y no solamente se blasfema con los labios, se blasfema con tu testimonio. Y haces que otros blasfemen del nombre del Señor. A veces hay situaciones en la vida que nos ponen en una disyuntiva entre honrar o no honrar al Señor Jesucristo. Hay situaciones en la vida que nos hacen poner en esta disyuntiva, ¿lo honro o no lo honro? ¿No? Y a veces deshonramos el nombre del Señor Jesucristo, preferimos negarlo, preferimos hacer lo que le agrada a nuestros amigos, entre comillas, y deshonramos y blasfeman el nombre del Señor. ¿Cómo dice este que es cristiano? Y este va a la iglesia de la Roca, ay sí, lo he visto ahí adelantito junto a... no sé. Ahí adelantito lo he visto, ¿no? Pero mira cómo está mintiendo, pero mira cómo engaña, mira cómo se agarró el vuelto de más, mira cómo hace esto, ¿no? Cómo toma su licorcito, ¿no? Empina el codo y échalo todo, dicen, y se lo manda todo. Y así deshonra el nombre de Dios. Tenemos oportunidades siempre que se presentan en la vida. Hay situaciones en las cuales también estás solo, en tu soledad, ¿no? Valga la otra vez Elvis, ¿no? Estás solo y allí también hay tentaciones, en el internet, ¿no? Las tentaciones de la pornografía, en la calle, en el hecho de estar haciendo tantas cosas que pueden haber como tentaciones en las cuales muchas veces como creyentes somos tentados. Y Satanás quiere destruirnos, Satanás quiere como adversario hacernos caer, que deshonremos el nombre del Señor. Aquí decía, esos judíos que se dicen ser judíos y no lo son, esos que dicen que son de Dios, porque los judíos eran muy religiosos, pero dice son sinagoga de Satanás, sinagoga de Satanás. Satanás quiere que tú te hagas parte de esos, entre comillas, judíos no de ese tiempo, sino de hoy en día. Gente que dice ser religiosa, pero vive agradando a Satanás y muy probablemente no sean hijos de Dios, Satanás, entonces, hermanos, es el adversario y quiere que nosotros deshonremos y desobedezcamos al Señor Jesucristo. Esos judíos, ¿no? Sinagoga de Satanás que aquí menciona Juan, eran personas que atacaban a los hermanos en Esmirna. Les trataban de erradicar su buen testimonio, trataban de que ellos que deshonren el nombre del Señor, así como hoy en día también Satanás quiere que tú lo hagas. Y hoy día, hermanos, Satanás utiliza también a sus hijos, a los inconversos, para atacar a los creyentes. A veces estamos queriendo honrar al Señor y se burlan de nosotros. A veces nos ponen apodos, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes se han puesto algún apodo alguna vez, ¿no? Le dicen santurrón. Después, ¿qué apodos más dicen? Padre, apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo dicen? Hermano Pablo, ya murió, creo, todavía sigue, ya murió, ¿no? Falleció nuestro hermano Pablo, pero hermano Pablo, ¿qué más? A ver, lo que te dicen en el trabajo. Monja, ¿no? A mi esposa le dicen monja, ¿no? Curita, ¿no? Diferentes tipos de apodos que pueden poner, burlas, marginaciones. Hacen algo y no te incluyen, ¿no? No te incluyen, no necesariamente una fiesta ni cosas del mundo, sino a veces cosas que son buenas
y te marginan por el hecho de ser cristiano. Las burlas que pueden haber, o las calumnias que muchas veces hacen contra ti cuando quieres agradar al Señor y cuando eres un hijo de Dios, ¿no? Pero aquí el Señor Jesucristo, a través de Juan, en Apocalipsis, en el versículo 10, da la exhortación, el ánimo, les anima, les dice: yo te conozco, yo conozco tu tribulación, conozco lo que estás pasando, conozco tu pobreza, y yo he pasado también lo mismo, dice el Señor, estas cosas difíciles. Y miren la exhortación, versículo 10: no temas en nada de lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Hermanos, el Señor nunca esconde para nosotros los creyentes el costo de seguirle. El Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, va a ser todo felicidad y color de rosa. ¿Así dijo? No, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El apóstol Pablo dijo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo sea también, ¿no?, que yo fracase, ¿no? Y en realidad, hermanos, tenemos que entender eso. Jesucristo nunca esconde el hecho de que si tú vas a seguirle, vas a sufrir. Definitivamente que a veces cuando somos creyentes vamos a tener problemas, ¿no? Algunos predican y dicen: no, sigue a Jesús y todos sus problemas se van a ir. Y eso es mentira. La palabra de Dios dice que el que sigue a Jesús a veces tiene más problemas, y los problemas nos hacen mejores hijos de Dios. Y el Señor nos anima, nos exhorta a seguirle a pesar del inminente sufrimiento. Uno de los pasajes que hablan de cerca de esto está en Filipenses capítulo 1 versículo 29, sin perder Apocalipsis, por favor. Filipenses 1, 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también padezcáis por Él. Hermanos, los sufrimientos, el Señor Jesucristo nos dice: no temas, los vas a pasar, va a haber sufrimiento, no va a ser todo color de rosa, pero yo voy a estar a tu lado, yo te voy a acompañar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Va a haber ataques, va a haber problemas, pero nos defiende el Señor, nos defiende. En el versículo 10, regresamos a capítulo 2, ahora del versículo 10 de Apocalipsis, dice: para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El propósito, hermanos, aquí hablando el hecho de ser probados, dice: para que seáis probados. Aquí, en relación a la prueba, en relación a la tribulación que puede pasar el Hijo de Dios, dice: para que seáis probados. Está como en una voz pasiva, ¿no? Y aquí no se identifica a la persona que prueba, ¿no?, a la gente que prueba, o sea, a la gente que produce la prueba. Pero dice simplemente esto para mostrarnos, hermanos, que nosotros muchas veces vamos a sufrir, y sea que lo haga quien lo haga, el hecho que nos produzca el sufrimiento es parte de la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que tú sufras, ¿no? Dios no tienta a nadie, dice, pero sí permite a veces que tú sufras, así como lo permitió con Job. Lo permitió con Sadrach, Mesach y Abednego. Permitió que sufrieran. Así Dios también puede permitir que sufras, para que seáis probados, dice aquí en Apocalipsis. Y hermanos, a veces Dios permite que sufras, y Dios tiene un papel muy importante en las pruebas que estás pasando, porque Él conoce, pero Él conoce que estás sufriendo. Y a veces Satanás nos acusa, así como con Job, te acusa y te dice: mira lo que está haciendo, mira, quítale esto, hazle esto. Y a veces Dios permite que pases pruebas, que sufras, pero Dios está siempre bajo control. Él siempre tiene el control. Al final vas a ver que Dios tenía un plan hermoso para ti en medio de ese sufrimiento. Hay problemas toda la vida, problemas chicos hasta problemas grandes. Problemas chicos que te peleas los niños se pelean por una cosa tonta, ¿no?
hasta problemas grandes, de repente una enfermedad grave. Problemas por diferentes motivos. Y las pruebas que vienen a nuestras vidas, el Señor los permite en los creyentes porque Él tiene un plan, tiene un propósito. Si tú pasas una prueba, si estás pasando una dificultad en ese instante, en este momento, entiende que Dios tiene un plan para ti. Y esa prueba va a pasar. Y pase lo que pase, y suceda lo que suceda en el desenlace final, Dios tiene un plan. Y tienes que entender, tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que entender. Hay cada problema. Si ustedes contaran de repente el problema que están pasando en este momento, estaríamos de repente muy tristes todos. Nadie te entiende a veces en lo que estás pasando, pero el Señor te entiende. Y Él conoce lo que estás pasando. Y Él quiere que tú entiendas que Él tiene todo bajo control. Todo bajo control. Él va a hacer su propósito en ti. Si eres un verdadero hijo de Dios, Él te permite que pases esto. Si de repente estás pasando algo y no lo entiendes, al final lo vas a entender y vas a adorar, honrar el nombre del Señor Jesucristo. La promesa. Versículo 10. Sé fiel, ¿hasta qué? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esmirna estaba sufriendo mucho. Muchos de sus miembros de esta iglesia pasaron así como Policarpo la muerte. Fueron quemados, fueron aserrados, los serruchaban así vivos, los mataban cruelmente las fieras y todo esto, pero ellos no negaban la fe del Señor. Y Esmirna es una iglesia sufriente, una iglesia que sufría, pero era fiel. Y dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé, la sílaba sé, o palabra en este caso, ¿es una palabra? Sí, es una palabra, gracias. Estoy mirando acá a mi maestro de gramática. Sé fiel hasta la muerte. Es una palabra, es un verbo imperativo y sugiere que sea continuo. Sé, o sea, sé, siempre, ¿no? Adelante. Ya. Sé fiel, o sea, continuamente. No este momento nomás. No seas fiel hoy día, o no seas fiel el domingo en la iglesia, y después afuera no lo eres fiel. Eso es lo que está diciendo. Sé fiel cuando te están viendo como cuando no te están viendo. Es interesante cómo los chicos a veces trabajamos solamente en su conducta y les gritamos, los castigamos y todo esto, pero no trabajamos en su corazón. La palabra de Dios nos anima a guardar el corazón, a trabajar en el corazón, que cuando ellos no nos estén viendo también honren al Señor. Eso debe ser el propósito y el trabajo de nosotros como padres en nuestros hijos, y es lo que Dios también quiere de nosotros como padres, que cuando nadie nos esté viendo, si no me ve el pastor, entonces voy a hacer lo que quiero. No, ni el líder de la iglesia, ni los líderes. Voy a ser fiel siempre. Sé, es un imperativo, es continuo, es constante en todo tiempo. Te vean o no te vean, siempre debemos ser fieles. Y Jesús le dice aquí a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte. Continúa siendo fiel incluso hasta el punto de morir. Y la promesa, ¿cuál es la promesa? La corona de la vida. Algunos piensan que es la vida eterna, pero no es así. La vida eterna nos es dada a todos los creyentes, ¿no? Tenemos vida en Cristo desde el momento que somos sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, tienes vida eterna. Y esta vida eterna no va a empezar cuando mueras o cuando venga el Señor. Esta vida eterna ya empezó desde el día que tú eres un hijo de Dios. Desde ese día tú tienes vida eterna. Jesús dijo, yo les doy vida eterna, ni nadie les arrebatará de mi mano, ¿no? Y es interesante cómo nosotros a veces no entendemos eso, ¿no? Y a veces no consideramos eso, y por eso vivimos vidas apagadas, ¿no? Vivimos ahí un cristianismo aburrido, ¿no? Abres la Biblia y te aburre, ora ya, que sea más corta la oración, ora solamente 20 palabras y se acabó. A veces parametramos, somos tradicionalistas y nos encerramos en algo que no es bueno. El creyente disfruta su vida eterna desde el momento que conoce a Cristo. Y cada día disfrutamos de esa vida eterna.
Pero aquí no está hablando de la vida eterna, está hablando acerca de una corona de la vida, dice aquí. En la palabra de Dios hay varias coronas que se mencionan, ¿no? Pero esta es una de las coronas que vamos a recibir cuando estemos en la presencia del Señor. La palabra corona, es la palabra, ahí sí voy a decir la palabra griega porque ahí sí puedo pronunciarla, es la palabra estéfanos, ¿ya? Y esa palabra estéfanos significa galardón o premio, era una corona de laurel con la que se premiaba al ganador de las competencias atléticas. A los ganadores en ese tiempo de las competencias les daban una corona de laurel. No sé si será el laurel que hacen en los tallarines rojos hoy en día. Aníbal, ¿necesitan laurel para tu tallarín rojo de los niños? Bastante, ya. Molido, bueno. Laurel, ¿no? El asunto, no sé cómo será el laurel de ese tiempo, pero era una corona de laurel que les ponían a los ganadores. El apóstol Pablo está hablando de esa corona. Y esa corona que vamos a recibir en la presencia del Señor se llama corona de la vida. Y esa corona solamente van a recibir aquellos que sufren por el Señor Jesucristo. Si tú eres un cristiano, un creyente cómodo, que no te gusta sufrir por Cristo, que no honras el nombre del Señor, que no te importa que la gente hable mal del Señor por tu culpa, no vas a recibir esa corona. La vas a recibir si tú estás dispuesto a tomar tu cruz, a ser maltratado muchas veces, a que se burlen de ti, a que te calumnien, a que te marginen, a sufrir por Cristo. Esa corona la vas a recibir. Hay muchas formas de sufrir por Cristo. Y tú conoces cuándo puedes honrar el nombre y no lo haces. Pero si estás honrando el nombre del Señor y por eso sufres, de alguna manera Dios considera eso. Dios toma en cuenta, anota cada cosa. Y cuando estés en el cielo, Él te va a dar ese premio, la corona de la vida. A veces tenemos que sufrir también luchando con nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo nos llama a pecar. Y sufrimos por ese cuerpo que tenemos, un cuerpo, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, que tengo este cuerpo, ¿no? Y a veces el cuerpo, la carne, nos quiere arrastrar a deshonrar el nombre de Dios. Y luchamos y sufrimos. Y ponemos en servidumbre nuestro cuerpo y preferimos honrar a Dios que a nuestra propia concupiscencia, a nuestro propio cuerpo. Es sufrir por Cristo también. Sufre por Cristo cuando honras a Dios en todo tiempo. Cuando te vean o no te vean, en todo tiempo honras a Dios. Dice, hay una corona, hay una premiación por aquel cristiano que sufre por el Señor. ¿La corona de qué? De la vida. A la pregunta en esta noche, ¿cuántos aquí, en este lugar, van a recibir la corona de la vida? ¿Recibirás la corona de la vida en el cielo? Sufre por el Señor, hermano. Elige, así como Esmirna, ser fiel, hasta la muerte inclusive. Y Dios tiene un premio para ti. No va a ser un premio de unas hojas de laurel de tallarín rojo que hacen hoy día, ¿no? No es ese premio del estofado, no, ese laurel no, es una corona de la vida eterna, no de la vida eterna, de la vida ya que el Señor te va a dar, un premio especial. Qué lindo va a ser ese día, hermano, cuando recibas, por ser fiel al Señor, esa corona de la vida, un galardón, un premio. Y también esto, hermano, nos sugiere que en el cielo habrá grados de premiación. Algunos van a ser más premiados que otros. Vamos a regresar, versículo 11 para terminar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto se repite en varias partes de estos mensajes a las iglesias, ¿no? Y Esmirna no es la excepción. Y aquí dice, parafraseando un poquito, aquel individuo que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solamente a Esmirna, sino a las iglesias cristianas en general. Aquí no dice a la iglesia Esmirna nomás, a las iglesias en general y a usted y a mí en esta noche también. Si tienes oído para oír lo que dice Dios, oye y pon en obra. Imita la fe de esta iglesia. Una iglesia sufriente que prefirió perder su vida, no importa, vida física, pero ganar su alma.
y recibir esa premiación que el Señor da a aquellos hijos que son fieles. Si tú eres fiel, hasta la muerte inclusive, vas a recibir y vamos a recibir la corona de la vida. Versículo 11 seguimos. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sufrirá daño, no sufrirá de la segunda muerte. Y un poquito regresando a la idea anterior, la sordera espiritual, ¿no? La sordera espiritual. Las personas que no quieren oír. Las personas que no quieren oír. Que no quieren escuchar la voz de Dios. Los inconversos que no oyen la voz de Dios. Al final irán a la perdición. El creyente que cierra sus oídos al Señor. Y más adelante vamos a ver en otro de los mensajes a las iglesias que el Señor Jesús está tocando la puerta de sus hijos, ¿no? Está tocando, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso no está diciéndolo a inconversos. Esto lo está diciendo a creyentes. Más adelante vamos a ver en otra iglesia. Pero nosotros, como creyentes, no debemos dejar al Señor Jesús fuera. A veces los creyentes dejan al Señor Jesús fuera. Y el Señor Jesús está tocando la puerta de su iglesia. Y todos están haciendo lo que quieren, pero Jesús está afuera. Esmirna no era así. Esmirna era una iglesia que el Señor Jesús, ¿dónde estaba? ¿Estaba afuera o estaba dentro? Estaba dentro. Y el Señor Jesús también quiere estar dentro, en ti. Quiere que seas como Esmirna. Que el Señor Jesús esté dentro, no esté fuera. No esté fuera. Es interesante también lo que dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, la separación de Dios en el lago de fuego por la eternidad. Hay dos tipos de muerte según la Biblia. La primera muerte es la muerte que te sucede aquí en la tierra, la muerte física. Mueres, te entierran y tu alma va a la presencia del Señor. De los inconversos no es así. Pero va a llegar un momento de la segunda muerte que no va a ser para nosotros los creyentes. Si tú eres creyente verdaderamente, un hijo de Dios, no vas a experimentar la segunda muerte. Solamente la primera. Si es que el Señor no viene antes, de repente el Señor viene antes y nos vamos vivitos y coleandos a la presencia del Señor. Nos vamos así como estamos, no sabemos cuándo, de repente pronto nos vayamos a la presencia del Señor. Vendrá, dice, como así como ladrón en la noche. Desapareceremos de aquí. ¿Y qué sería que sea este momento? Esa trompeta. ¿Y cuántos de aquí iremos? Y si alguno de ustedes no es creyente, se va a quedar aquí. Imagínense en ese momento, desaparecemos. Si te quedas, puedes quedarte con la propiedad. ¿No, pastor? Se puede quedar con la propiedad que se queda, ya le regalamos. Pero el Señor quiere que todos vayamos. Si tú eres un hijo de Dios, vas a ir. Espero que esta noche tú tengas esa seguridad de ser un hijo de Dios, que vamos a ir a vivir por siempre con Él. Y esta noche tú puedes agradecer y glorificar el nombre de Dios, que eres un hijo de Dios y que vas con el Señor. Aquí dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, el inconverso va a experimentar la segunda muerte, alejado de Dios por toda la eternidad en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15 dice, 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el destino de las personas que tienen a Jesucristo, que el Señor Jesucristo no es su Señor. Y esta noche es una vez más una oportunidad para ti, que has escuchado de Dios, que has escuchado del Evangelio muchas veces. Una nueva oportunidad. No sabemos si será la última. De repente te dé más oportunidad o de repente sea la última oportunidad. ¿Es Jesucristo tu Señor? ¿Estás seguro que vas con Él? ¿Estás seguro que tú no te quedas? ¿Estás seguro que vas a experimentar solamente la primera muerte si es que mueres aquí en la tierra?
Hay mucha gente que ha pasado a la presencia del Señor, gente que amamos hace poco tiempo, ¿no? Hace poco tiempo pasó a la presencia del Señor algunos hermanos que conozco y que amamos nosotros. Y definitivamente que ellos están en la presencia del Señor disfrutando de Él, ¿no? Con Wellington, ¿se acuerdan de Wellington? ¿No? Hemos vivido varios años en casa. Sabemos, la última vez que estuve con él le dije, Wellington, tú vas primero, ¿no? Le dije, ¿no? Sí, ahí voy, me dice. Así que en sus limas, pues ahí voy, me dice, ¿no? Ahí voy, Jorgito, me dice, ¿no? Y es interesante cómo él estaba seguro por tener a Cristo. El creyente no tiene la desesperación de morir e ir, no sabe dónde ir. Hace poco también falleció el papá de Mili, que está ahí, de Pili Mili, que mencionó el pastor, hace poco tiempo, un mes, ¿no? Poco tiempo, 2 meses ya. Y también igual, la seguridad de que va a la presencia de Dios. No experimentará la segunda muerte. Muy pronto estaremos juntamente con Él y con ellos que han pasado a la presencia del Señor. Pero esta noche la pregunta es, ¿estás seguro que vas a experimentar solamente la primera muerte? Si esta noche tú no tienes esa seguridad de ser un hijo de Dios y de que esta promesa sea para ti, puedes en esta noche decirle al Señor, Señor, reconozco mi condición y quiero experimentar el hecho de vivir contigo por siempre. Hoy en día, hermanos, como mencionamos ya para terminar, hemos visto cómo Esmirna, esta iglesia que sufría, esta iglesia sufriente, tenía pues la aprobación del Señor. Y cómo es que hoy en día nosotros como creyentes vamos a experimentar la presión del mundo. Por ejemplo, en el paganismo moderno, hoy en día el mundo está terrible en cuanto al paganismo. Quieren influenciarnos, quieren hacer que nosotros nos volvamos como el mundo, seamos como el mundo, hagamos lo que el mundo hace. En las universidades, en los institutos superiores, en los trabajos, la gente te presiona para que seas como ellos. Pero tú tienes que ser fiel, inclusive hasta la muerte, porque hay un premio, la corona de la vida. Esta corona de la vida que podrás poner a los pies de Jesucristo como agradecimiento por lo que Él hizo por ti. Porque allá en el cielo no vas a llevar tu casa bonita, tu carro bonito, no vas a llevar tu ropa bonita, no vas a llevar nada ya. Vas a ir como viniste al mundo. No sabemos si estaremos desnudos, vamos a tener una ropa, ¿no? Ropa blanca tengo, dice, corona también, un corito, ¿no? Cinturón de oro, todo es para mí. Estarás en la presencia del Señor, pero no vas a tener nada más que esto para poder entregarle al Señor Jesucristo. Y lo que vas a entregarle de agradecimiento por lo que Él hizo por ti van a ser los premios que vas a recibir. Y si no recibes ningún premio, vas a tener que dar la vuelta, estar ahí así, ¿no? Dado como el chavo, ¿no? No tienes nada para dar. El Señor quiere que tú muestres en esta tierra una fidelidad hacia Él. Él te va a dar un premio. Y la palabra de Dios dice que las coronas las ponemos delante de Él. Por eso, haz tesoros en el cielo. Honra al Señor. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Hay muchas cosas que este mundo quiere introducir en tu vida y que quiere que tú seas como el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, ¿no? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Hermanos, todo debe ser para honrar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a orar. Y en esta actitud de oración quisiera hacer una invitación a ti de repente que no aún conoces al Señor Jesucristo. En esta noche, simplemente la pregunta sería, ¿estás seguro que vas con Cristo? ¿Estás seguro que si Jesucristo viniera por su iglesia o si murieras por un accidente o quién sabe por algún motivo, ¿estás seguro que vas con Cristo? ¿Estás seguro que eres un hijo de Dios? Dice aquí la palabra de Dios que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la separación de Dios por siempre en el infierno, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, como dice. Y allí será tu destino si tú
rehúsas creer en el Señor Jesucristo. El Señor quiere que tú seas su hijo. El Señor quiere que tú tengas la seguridad de ir al cielo con Él. Y esta noche la pregunta es, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres ser un hijo del Señor? ¿Quieres que el Señor sea tu Salvador? ¿Quieres estar con Él a pesar de lo que pase? ¿Quieres estar con Cristo? ¿Quieres ser su hijo? Si esta noche tú quieres serlo, dile: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque aún vivo alejado de ti. Señor, perdóname porque no entendía de repente, o porque simplemente no creía antes en ti. Señor, quiero que me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de vivir sin ti. Me arrepiento de vivir en estos delitos y pecados. Y esta noche te invito a ser mi Señor. Te invito a ser mi Salvador. Dentro de tu corazón, con tu propio sentir, dile así: Señor, perdóname. Yo quiero ser tu hijo. ¿Es tu deseo en esta noche? Si es tu deseo, quisiéramos orar por ti. Levanta tu mano. Amén. Amén. La iglesia del Señor. Tenemos siempre oportunidades en la vida donde podemos demostrar nuestra fidelidad y firmeza en nuestro amor al Señor. Cuando estamos con nuestros familiares, cuando estamos en el centro de estudios, en el centro de trabajo. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Somos fieles en todo tiempo? Si no es así, dile al Señor: Señor, quiero ser fiel. Esta noche me doy cuenta que aún no es como tú quieres. Quiero ser fiel. Quiero agradarte. Quiero tener esa corona de que cuando sufro en esta tierra, recibirla arriba y ponerla a tus pies cuando esté allí. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Te agradezco por cada persona que ha manifestado su deseo, Señor, de vivir contigo, de ser un hijo tuyo. Estas 3 personas, Señor, que han levantado su mano. Obra en ellos, Señor. Permite que ellos puedan buscarte de todo corazón, que ellos puedan seguirte, Señor. Que no sea solamente un momento de emoción o de impulso, simplemente eso, sino que realmente tú, Señor, puedes estar trabajando en sus corazones y ellos puedan crecer en el conocimiento tuyo, en conocerte, Señor. Oramos por ellos, oramos por mis hermanos también que dentro de sus corazones se proponen serte fieles. Te oramos, Señor, por aquellas personas que son creyentes y que estaban fallando de repente, pero que en esa noche dicen: Señor, yo quiero ser fiel. Oramos por ellos, Señor. Que podamos honrar tu nombre, que como iglesia podamos todos juntos glorificar ese nombre bendito que es tu nombre, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. A veces escuchamos esta frase, ¿no? Desde que acepté a Cristo, mi vida está yendo peor. ¿Es cierto? Desde que acepté a Cristo tengo más pruebas. Desde que acepté a Cristo tengo más enemigos. La gente se burla más de mí. Cuando yo no estaba en el Evangelio, en la iglesia, como dice, nada de esto me sucedía. Pero esta noche el Señor Jesús nos enseñó a través de la iglesia de Esmirna que es necesario que vengan las pruebas, necesario que vengan el sufrimiento para probarnos, para fortalecernos y para mostrar de que nosotros ya no pertenecemos a la muerte segunda. El verdadero Hijo de Dios pasa por pruebas. La gente va a atacarnos, la gente va a blasfemar, la gente va a calumniar, a hablar mal de nosotros. Pero cuando nosotros estamos caminando con Dios, podemos ver a Satanás lo que quiere hacer, lo mismo que ha tratado de hacer con la iglesia de Esmirna: desanimarlos, quitarlos del propósito por lo cual Dios los tenía. Y Jesucristo vino a ellos y les dijo una sola palabra: sé fiel. Sé fiel. No sé lo que estás pasando en esta noche, pero Dios quiere que seas fiel. Porque al ser fiel, no vas a sufrir daño de la segunda muerte. Gracias, hermano, por traernos la palabra de Dios, y que la palabra de Dios puede obrar en nuestras vidas y animarnos
Que cuando estamos pasando, si estamos pasando por pruebas, tribulaciones, problemas, de ser fiel para el Señor.